Esa película, bueno, fue un boom, ¿verdad? Muy conocida, muy buena. Las dos películas que ustedes comentan son películas que si yo las... O sea, ya no son esas películas que solo usted ve que están dando y se queda viéndolas, sino que a veces si uno tiene el chancecito, las pone ahí porque son... Hay O sea, personas que la han visto sí, 5 o 10 veces y, tienen, y les sigue gustando. tienen escenas de combate muy buenas. Saludos, buenas noches, ¿cómo están, caballeros? Teníamos un ratillo, ¿verdad? No poder sentarnos ahí, las disculpas del caso, otra vez por la, por la demora, pero es que son semanas bastante ajetreadas con muchos compromisos, muchas cosillas, pero acá estamos el día de hoy con un tema un poco relax, ¿verdad? Un tema, queríamos salirnos un toque de la nota seria, no que pensemos empezar a tirarnos ya, digamos, al vacilón, pero teníamos entre toda la lista de episodios de cosillas que queríamos hablar, teníamos el tema de lo que vamos a conversar hoy, que ya es un poquitito ya a nivel de entretenimiento. ¿A quién le sonó el teléfono por ahí? Eso va a quedar en el episodio, no lo voy a cortar. ¿Sí? A don Eric. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre películas, ¿verdad? Un poco sobre entretenimiento. Queríamos dejarles algunas recomendaciones de películas. La mayoría suponemos que ya la gente las habrá visto. Y si no, pues tal vez ahí les quedan algunas recomendaciones o datos curiosos del tema que queríamos abordar el día de hoy, que es un poco en una nota un poco más relax, ¿verdad? Como decía don Eduardo. Buenas, señores, todo en orden. Ojalá a la gente que nos esté viendo ahí, pues ya hayan tenido también chancecillo ahí para repasar otros episodios, ¿verdad? Entonces, hoy dejarles tal vez ahí un poquillo de información de lo que a veces con lo que uno se entretiene, ¿verdad? Con películas, porque don Esteban no nos autorizó a hablar de series ni de libros. Porque eso es para otro episodio. Pero hoy entonces vamos a estar hablando un poquillo de películas relacionadas con temas de seguridad, de armas o dijo don Esteban, de combate. ¿Está bien? Entonces algunas recomendaciones o desde nuestros gustos, ¿verdad? ¿Qué les podemos estar ahí recomendando, don Eric? Un saludo para todos, esperando que estén muy bien. Hoy un capítulo interesante, un poquito como para bajar un poquito ahí todas las ansias y demás, pero creo que es importante porque muchas personas, y lo comentaba un día de estos con un colega, muchas personas han decidido estudiar, trabajar, desarrollar su vida motivados desde muy pequeños por una serie de puestas, por ejemplo, en escena que los han motivado y que han hecho que decidan, digamos, tomar esos caminos, sea real, no sea real, pero creo que eso también juega un papel importante, y no solo en estos temas de armas, también en temas de medicina, bomberos, arquitectos, en distintas carreras, y eso es bonito y vale la pena mencionarlo. Bueno, mucha gente compra su primer arma basado en algo que vio en una película, ¿verdad? Mucha gente, la decisión de su primer arma es basado en algo que vio, en alguna escena, en alguna película. Entonces, y no deja de ser algo que siempre tiene impacto sobre la gente, ¿verdad? El tema de películas, series. Sí, yo le dije a Eduardo, no le dije que no, le dije que sería bonito dejar para otro episodio hablar de series, y otro episodio hablamos de libros, para no comernos todo en un solo episodio. Y otro de novelas. Y otro de novelas, que de ahí sí yo no sé qué voy a aportar. No sé. Sí, y bueno, casualmente, no sé si algún día se los he contado, pero parte en lo personal de que a mí me motivó, ¿verdad? De estudiar criminología, buscar trabajo en el Poder Judicial hace muchos años, cuando tenía 15, 16 años, estaba en el colegio, y va a sonar chistoso y quemado y todo,
pero influyó estas series, influyó por ejemplo CSI. Definitivamente en aquel entonces era de las series más vistas en Costa Rica, lo daban a las 7 de la noche después del noticiero, y yo recuerdo miles de personas viéndola, comentándola y demás, y ahí empiezan a hacer una pequeña chispa de lo que a uno tal vez le gusta y le atrae, que años después, gracias a Dios, se diera esa oportunidad. Es interesante, pero sea como sea, motiva a muchas personas. Sí, genera ahí como una expectativa, ¿verdad? Y eso tal vez ahora al final, entonces lo vamos a estar también comentando de cómo es, algunas películas también hay que tener cautela, ¿verdad? De que si se compra todo lo que en realidad vende el cine, ¿verdad? Y cómo también se convierte en algo curioso de cómo la formación va permitiendo identificar esas cosas, ¿verdad? De que sí, que no, y ya incluso se vuelve uno un poquito hasta más con desarrolla paladar para escoger qué ponerse a ver, ¿verdad? Un par de horas ahí a razón de consumir cine. Bueno, entonces, las reglas del juego son, don Esteban, ¿cómo es? ¿Cuáles son? Las reglas del juego es que vamos a tener 3 categorías. 3 categorías. Para cada uno. Para cada uno. No, para cada uno. No, 3 categorías en general. Y en cada categoría, cada uno va a dar su película. Bueno, vamos a mencionar primero una película basada sobre hechos reales. Segundo, una película de acción basada en algo de ficción, o sea, no tiene que ser hechos reales, puede ser completamente ficticia. Y lo último es una escena de alguna película, puede ser de las que ya se mencionó o de una película que no se haya mencionado, pero una escena específica de alguna película que le llama la atención por el trasfondo, por la forma en que se desarrolla, digamos, la secuencia de esa escena en particular. Entonces, arranque usted, Eduardo. La primera, una película basada en hechos reales. ¿Cuál es la suya? Vamos a ver, ya la anoté. Se llama 6 días. ¿Ok? 6 días. Básicamente comentarles, esa película tiene desarrollo en Inglaterra, ¿verdad? Hace referencia al equipo, al SAS, ¿verdad? Una unidad especial, ¿verdad? Dentro del ejército británico, y hace referencia a una toma de rehenes que hubo, ¿ok? Y este equipo es el encargado de dar respuesta. Es una película que tal vez, si mucha gente espera, ¿verdad? Lo típico de ver disparos y demás en gran cantidad, no, tal vez no es la película para recomendar, pero sí tiene muchos elementos dentro de lo que es la parte operativa, táctica, ¿verdad? Todo lo que es el manejo del entorno en esas situaciones, el tema de la prensa también se ve muy involucrado ahí, o intentan ponerlo mucho en escena, por todo lo que es en realidad el desarrollo, ¿verdad? Fue un caso muy sonado, ¿verdad? En el que un grupo de terroristas toman una embajada y a raíz de eso comienzan a intentar hacer presión a un gobierno, en este caso el gobierno británico, para lograr la liberación de rehenes. Entonces, sin spoilear mucho, la película tiene matices muy buenos en todo lo que es el suspenso dentro de las operaciones tácticas, porque siempre está, tal vez si no se ha empapado, no se ha tenido mucha noción de la noticia, siempre se está a la expectativa, ¿verdad? De qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Y a mí me llamó mucho la atención de ver cómo ellos intentan reflejar ese estrés al que se ven estas unidades, ¿verdad? Previo a esas operaciones, porque a final de cuentas hay muchos elementos a tomar en cuenta. Cualquier persona pensaría que la toma de decisiones siempre va a estar delegada a la parte operativa, y eso no es así. Hay que comprender que hay temas políticos, hay temas sociales, hay opinión pública. En ese tiempo pues tal vez no era obviamente abierto a un tema de redes sociales y demás, pero sí había mucho periodismo cubriendo la noticia, ¿verdad? Y eso podía influenciar mucho en temas sociopolíticos principalmente. Entonces, esa película se la recomiendo, muy buena. Si quieren pasar un rato ahí viendo buena acción táctica, muy buena. ¿Cuándo fue que pasó eso? Le debo el dato, ya se lo paso. ¿Está bien? Voy a buscárselo y ya se lo paso. Por adelanto que yo no he visto esa película. Ok. Entonces ya me queda esa. ¿Que buscarla? No puedo comentar porque no la he visto. Entonces ya queda ahí como para anotar. ¿Algo más sobre esa película? Vean, dice que
fue sobre la toma de la embajada iraní en 1980. O sea, fue un hecho obviamente basado en situación real, ¿verdad? Y nada, dice que esa película salió en el 2017. O sea, no es una película tan reciente, pero que para mí ha envejecido muy bien, ¿verdad? Es de esas películas que en realidad, no sé, la he visto tal vez 2, 3 veces y no defrauda. Siempre hay algo ahí tal vez que uno nota y que uno dice, mira, está vacilón eso que pasó. Obviamente esa operación también generó, como siempre, ese tipo de eventos, ¿verdad? Un antes y un después en cuanto a lo que es la parte doctrinal, ¿verdad? En esas operaciones tácticas hubieron errores, ¿verdad? Que obviamente dejaron mucho aprendizaje y también pues el final ahí ya lo que terminó pasando, que ahí lo van a ver, ¿verdad? No les voy a contar el final, pero que obviamente sí posicionó lo que fue la resolución de una operación de esas en el ojo de la opinión, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces esa sería, don Esteban. Le puedo pasar el volado a la gente porque ya no es como antes que uno quería ver una película, iba ahí al video y buscaba la carátula de la película y se la llevaba. Y hay películas que cuesta mucho encontrarlas en plataformas, digamos en las más comunes, en Netflix, en cuáles son Amazon, Paramount, todas esas, hay como ciertas limitaciones, ¿verdad? Más con películas así un poquito viejas y que tal vez no son tan hollywoodescas como otras películas, ¿verdad? Pero les dejo el dato. Yo uso una aplicación que se llama Stremio, o se escribe así, Stremio, y ahí yo encuentro de todo. O sea, todas las películas que en algún momento he visto por ahí y dice, mira, esa película está buena y no la encuentro en ningún lado, ahí está. Sí hay que configurar un poquito algunas cosillas, pero si alguien se la juega ahí configurando las, digamos, de donde jala las bases de datos y todo eso, ahí en esa plataforma. Esta está en Netflix y posiblemente la van a encontrar. Bueno, está en Netflix. Y el que no tiene Netflix, esa aplicación es gratis, se llama Stremio. La película mía es 13 horas. 13 horas, le pusieron 13 horas, los soldados secretos de Benghazi, es en español, si no me equivoco fue que le pusieron. Es basada en el ataque al complejo diplomático que se dio en el 2012, si no me equivoco, 11 de septiembre, creo que 2012 o 2011. Es basada completamente en hechos reales. Como datos curiosos, no sé qué tan a fondo entrar para contar la película, pero básicamente hay un complejo en la zona, era una zona que estaba en un conflicto, en muchos conflictos a nivel local, conflictos políticos, y había una embajada o un complejo diplomático. En ese momento no estaba el embajador llegó precisamente cuando se desarrollan los eventos de la película y se desencadena un ataque directamente sobre el complejo diplomático donde está el embajador. ¿Qué es lo que me gusta de esa película? Que las personas, los personajes de esa película, la mayoría o varios de ellos sobrevivieron, y hoy en día uno puede meterse a ver charlas de ellos donde ellos dan validez de que como se ve en la película, así fue como sucedió, que eso le da como un plus porque uno está viendo la película. Es dirigida por el director Michael Bay, que es un director muy Hollywood, que es el que hizo las de Transformers, las primeras. Entonces las explosiones y el color de la película y todo se percibe como muy Hollywood cuando uno la empieza a ver, pero la historia como tal, las mismas personas que la vivieron han dado fe de que lo que uno está viendo ahí en la pantalla, así pasó, así sucedió. De hecho hay un dato curioso que dice que las personas, el equipo de producción y las personas que estaban realizando el set, porque no se grabó obviamente en la misma ciudad donde sucedió, y tenían los planos de las estructuras donde pasó esto, y el set se construyó siguiendo los planos exactamente iguales que como estaban en la vida real. Entonces lo que uno ve en la película, las estructuras, las puertas, los edificios, todo, esa como fue en la vida real, porque ellos tenían los planos para reconstruir todo completamente igual. Y en los relatos de ellos cuentan como
como inclusive partes de diálogo que se ven en la película, y ellos dicen, sí, así fue, eso fue lo que tal persona dijo en ese momento a como se ve en la película. Entonces tiene escenas de una vez que empieza ya la parte de, digamos, como decimos, la parte jugosa de acción, no suelta hasta el puro final, ¿verdad? Y todo eso fue lo que ellos vivieron en un periodo de 13 horas, que por eso le pusieron a la película así. Y esa película desencadenó también todo un trasfondo político ahí, porque hubo ciertas connotaciones de la forma en la que se desarrolló la película, se desarrollaron los eventos, que tienen un trasfondo ahí político, de que no les permitieron recibir la ayuda a ellos, que estaban esperando soporte aéreo, que no se les brindó el soporte cuando lo solicitaron, y eso pues al final terminó en muerte de personas. Otras personas lograron salir con vida, y pues la película se desarrolla sobre eso, sobre el combate que se dio en ese lapso de 13 horas en ese complejo diplomático. Les recomendaría que si ven la película, si no la han visto, supongo que la gran mayoría de los que nos vayan a ver el episodio ya la vieron, les recomendaría el libro sobre el cual está basado la película. Obviamente casi siempre pues el libro es mejor que la película. Recomendaría el libro, y recomendaría que se metan a YouTube a buscar las charlas de las personas que estuvieron ahí. Hace poco hay un podcast muy conocido allá en Estados Unidos que se llama el show de Sean Ryan, que él tiene un montón de invitados ahí muy conocidos en el ámbito de la parte militar y política y todo. Y hace poco estuvo uno de los sobrevivientes de ese evento en Benghazi relatando lo que vivieron ellos, y les recomiendo que vean todas esas entrevistas, porque le da un contexto muy diferente a la película, que uno ya cuando la vuelve uno la ve la primera vez, luego después de oírlos a ellos hablar, la vuelve a ver y le da una visión completamente diferente, saber que todo lo que está pasando ahí en realidad pasó. Muy interesante también la parte de manipulación de armas, porque ahora ya que uno, digamos, ya se metió en esto, a veces uno ve una película y con solo que alguien haga una caballada con un arma, uno ya como que se medio obstina, ¿verdad? Y uno dice, no sé, a mí me pasa ver una tontera con las armas y a veces como que ya le pierdo interés a la película. Y los muchachos de esta película, los actores, llevaron un entrenamiento de armas durante 3 meses antes de empezar a la grabación, con ex personal militar, con Navy SEALs, con personas realmente que son asesores que saben lo que están haciendo. Entonces a los muchachos les enseñaron a disparar todas las armas que en la película se ve que utilizan. Ellos aprendieron a dispararlas, inclusive ya con disparo vivo y todo en polígono, y eso le da otra sensación de realismo, que es diferente de ver una película cuando se nota que le han puesto empeño a la parte de la preparación de las armas. Entonces eso es un plus de la película también, ver cómo ellos se mueven, cómo manipulan, cómo trabajan con las armas, y eso es aparte, digamos, de un entrenamiento previo que llevaron, que también es muy interesante. Esa sería la mía, basada en hechos reales. Muy bien. Bueno, la que yo escogí, muy conocida, creo que ya la mayoría de personas la han visto. Estaba revisando que tiene un 70% de realidad, o sea, 70% está basada en hechos reales. Lo demás son tomitas ahí de relleno y demás. Se llama Francotirador, o la conocen como American Sniper, ¿verdad? Es la historia de Chris Cale, que es un francotirador, un SEAL estadounidense y considerado hoy por hoy como de los más letales en la historia del ejército de Estados Unidos. La película narra desde el puro principio, tal vez un poco acerca de las motivaciones que tiene Chris para ingresar o reclutarse como un marine, y posteriormente, estando dentro, se especializa un poco o muestra más interés en lo que tiene que ver con temas de francotirador. Interesante en la película el tema de las armas que se utilizan y cómo se explica un poco qué es lo que hace un francotirador, qué es lo que tiene, por ejemplo, que analizar desde un punto de vista muy técnico a la hora de hacer un disparo. Esta película motivó también a muchas personas a interesarse más por el tiro a larga distancia,
y siguiendo estos conceptos, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con temas de mediciones y temperaturas y demás. La película muestra mucho eso en muchas de sus escenas. Seguido, Chris Kyle, aparte de haber matado a cientos de personas, ¿verdad? Considerado como el más letal de Estados Unidos en combate, posteriormente fallece, ¿verdad? Mucho se muestra en la película que lamentablemente, ya habiendo salido, decide ayudarle a muchas personas en todo este tema postraumático de lo que implica estar en un combate o en una guerra, y lamentablemente fallece a manos de un veterano que lo asesina. Parece que tenía problemas. Cosas importantes de rescatar de la película, sin entrar en mucho detalle, tal vez haya gente que no la haya visto. No importa, arruinémoselas. No importa. Pero sí es vieja. Además, de a estas alturas, y el que no ha visto estas películas... Es del 2015. Bueno, la que yo puse no la has visto, bro. No, pero no importa. Si usted la arruina y yo no la he visto, ya es culpa mía porque no la he visto. Es vieja. La mía es del 2016, imagínese. Sí, Francotirador fue lanzada en 2015. Fue un éxito mundial, ¿verdad? Ganó varios premios, Globo inclusive, fue nominada al Oscar. Bradley Cooper es el personaje principal que retrata a Chris Kyle. Y bueno, algunas personas no saben que fue Clint Eastwood el que dirigió la película. Iba a ser Steven Spielberg en su momento, pero ya cuando entraron ahí negociaciones como que no se pudo, y Clint Eastwood la llevó ahí a la pantalla grande. Datos importantes, la vivencia como tal del soldado, ¿verdad? De cómo tiene que, primero, toda la parte del entrenamiento, que en la película se puede ver todo lo que implica estar en un tipo de ejército o de fuerza especial como esta. Posteriormente, estar en guerra, todo a nivel psicológico, lo que denota o lo que conlleva. Y específicamente, ¿cuál es la labor de estos francotiradores? Recordemos que en Costa Rica existe, aunque suene un poquito peliculesco, digamos, existen francotiradores, existen personas que pertenecen a unidades especiales de las fuerzas de policía que se especializan en esta técnica o en esta área específica del disparo, que es el tema de francotirador. Muchas personas he escuchado que les apasiona, que les gusta el tema del disparo a larga distancia. Creo que tal vez está un poquito desconocido todo lo que tiene que ver o las implicaciones de hacer un tiro, por ejemplo, a más de 400, 500 metros, todo lo que implica. La película lo plasma o lo retrata un poco bien, inclusive en el trasfondo, ¿verdad? Cómo se puede ver los disparos que tiene que hacer en algunas ocasiones a larga distancia. Se habla que en la vida real hizo un disparo de 2 kilómetros aproximadamente. Esto, lo que estuve leyendo, parece que fue real, parece que sí se comprobó que se hizo ese disparo. Y bueno, básicamente esa es la película, basada casi el 70% en la realidad de lo que sucedió, de la vida de un militar que hoy por hoy sigue siendo conocido como el más letal, y le apodaban leyenda, le decían en su momento. Yo, Eric, tal vez para sumarte ahí tanto a la parte tuya como a la de Esteban de las películas, esa película, bueno, fue un boom, ¿verdad? Muy conocida, muy buena. Las dos películas que ustedes comentan son películas que si yo ya no son esas películas que solo usted ve que están dando y se queda viéndolas, sino que a veces si uno tiene el chancecito las pone ahí porque son... Hay personas que la han visto 5 o 10 veces y les sigue gustando. Tienen escenas de combate muy buenas, y verdad, y para variar, llama mucho la atención que son muy apegadas, entonces, o buscan por lo menos estar apegadas, como todo, obviamente hay que decirlo así. Hollywood es una industria que tiene que vender y que tiene que adaptar cosas, ¿verdad? Entonces habrán cosas ahí que le meten un poquito más de color, pero bueno, yo rescato ahí dos cosas con el tema de la de francotirador. Uno, mucho la motivación patriótica a la que se apela en la película, ¿verdad? Después de los eventos, ¿verdad? De las Torres Gemelas, cómo eso mueve mucho ese patriotismo al recluta, ¿verdad? A buscar ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ahí lo retrata, ¿verdad? Lo intenta impregnar porque este señor Chris Kyle, pues de él lo dice, él era un campesino, ¿verdad? Y lo que busca fue ingresar ahí para hacer, ni siquiera para hacer carrera, sino que porque andaba buscando un objetivo que era
pues poner un poco de justicia, lo que ellos llaman, ¿verdad?, a ese evento. Sí, se habla de que él lo motivó mucho la venganza también. Y Eric, también ese peso moral, ¿verdad?, que se intenta plasmar al estar detrás de una máquina como es un arma, en donde usted tiene que tomar la decisión de tomar la vida de una persona, porque existe, ¿verdad?, ese peso, esa balanza moral, ¿verdad?, en donde hay algunas escenas ahí interesantes dentro de los primeros disparos que él tiene que realizar, principalmente con el niño, con el tema del niño, ¿verdad? Que tiene que decidir, claro. Sí. Hold on, I got a woman and a kid 200 yards out, moving towards the convoy. Her arms aren't swinging, she's carrying something. Yeah, she's got a grenade, she's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. You know the ROV. Your call. Man, they fry you if you're wrong. They send your ass to Leavenworth. Entonces, es algo que uno tal vez a veces ha escuchado recurrentemente, ¿verdad?, en entrevistas de personas que han estado en combate, que pues ellos a final de cuentas a lo que se aferran es a decir, es un trabajo y alguien tiene que hacerlo. O a veces dicen, o es él o soy yo. Es correcto. Entonces esa parte ética, moral, ¿verdad?, que a final de cuentas pues dentro de una guerra también tiene que existir, y que me imagino que la parte emocional les afecta mucho. También se ve ese tema del estrés postraumático, ¿verdad?, como él cuando intenta regresar del combate pues evidentemente se ve afectado. Y intenta reflejar en ese corto tiempo de la película muchos matices o muchos factores que mucha gente, precisamente ya hoy pues en entrevistas abiertas y en muchos medios que ha estado en la vida real, pues sí lo comenta, ¿verdad?, el tema del sacrificio de la familia y otro montón de cosas que en realidad la película pues intenta ahí generarlos. Entonces a mí me gustó, es una película muy buena, y que si te pones a analizarlo ya de todos esos factores un poco más realistas, quitando todas las escenas buenas de combate, sí deja mucho ahí que pensar y que analizar, ¿verdad? Claro, y es que hay dos elementos ahí importantes, ¿verdad? Todo lo que vive el soldado como tal, ese trasfondo, dejando de lado el combate, y el tema del combate como tal. El combate como tal con esta característica que tiene que ver con el disparo a larga distancia y el combate, digamos, en un ambiente de guerra. ¿Verdad? Recordemos que él es enviado a misiones a Irak, a Afganistán y otros países donde era guerra, lucha todos los días, y que él desde una posición, digamos, distinta a la mayoría de los militares, ¿verdad?, con esa característica de poder hacer disparos a larga distancia, eventualmente de ahí logra hacer lo que hizo como tal, y él mismo en su autobiografía, porque la película es basada en una historia real que él mismo escribió. Él comenta cómo a raíz de sus acciones salvó a miles de compañeros, de militares, de personas, y lo justifica, digamos, de alguna forma. Sí, eso es muy bueno. También se les recomienda el libro. De hecho hay audiolibro en español por si quieren buscarlo ahí también. Es polémico también, ¿verdad? Sí. Es polémico porque... Viene. Tírelo. Estaba aguantando. Sí, no, porque es polémico porque después de que salió el libro, la película, resulta que salieron informes de que muchos de los números que se indicaban en la autobiografía no eran reales. Muchas de las medallas que él puso en la autobiografía realmente no se le habían otorgado, y cosillas así como me imagino que para vender el libro metió detallillos ahí. Entonces después generó mucha polémica porque hay gente dentro de la misma comunidad viendo, digamos, contenido porque ahora toda esa comunidad militar, todos ellos generan podcasts, generan libros, generan de todo, y viendo contenido de ellos mismos, hay gente que a él no lo quiere.
Y hay gente que lo detesta y que dicen que no, que era un mentiroso. Otra gente lo ama, dicen que era la leyenda del tiro a larga distancia. Entonces es una figura polémica, Chris Kyle, por todo eso. Pero bueno, ahí cada quien sabrá si era cierto. Y ojo que ahí también hay otro par de cosillas que quiero resaltar. Una, que dentro de esos círculos a veces está mal visto salir a contar cosas que para ellos es, incluso muchas veces se ve como una traición, ¿verdad? Porque hay un secretismo ahí, ¿verdad?, en torno a muchas operaciones, y pues incluso ha llegado a ser el punto en el que otras unidades especiales dentro de los ejércitos, ¿verdad?, lo señalan, tal vez a los SEAL específicamente, de haber divulgado, ¿verdad?, o puesto en el ojo público algunas operaciones, por ejemplo la de Bin Laden. Entonces, siempre está ahí como esa. De hecho, yo creo, no sé si en la unidad que él estaba, pero para muchos de ellos, para hacer un libro y dar detalles sobre cosas que pasaron y todo, tienen que pasar por un proceso de permisos y revisiones donde se les dicen sí o no. Por ejemplo, el caso del atentado terrorista en Nairobi hace unos años, él era del SAS en Inglaterra, y él ha intentado escribir un libro sobre lo que pasó sin dar muchos detalles, y esta es la fecha en la que no le han permitido escribir el libro. La idea de él era sacar un libro y luego vender los derechos del libro para hacer una película. Y que esas de las que espero yo poder lograr. Y espero que sea una muy buena producción. Imagínese ese relato desde ese punto de vista, que hasta la fecha de hoy todo el mundo desconoce realmente qué fue lo que pasó, y él ha metido demandas y todo y las ha perdido porque no le permiten revelar qué fue lo que él hizo ahí, aún no siendo una operación oficial del ejército o de la unidad de él, porque en ese momento él estaba actuando solo. Y eso pasa con muchos de estos. Entonces por ahí también puede haber mucho recelo a la hora de cuando alguien cuenta este tipo de cosas y relatos. Hay un libro muy bueno que se llama Un día difícil. Es uno de los oficiales del Team Six que participa en el asesinato o en la captura de Osama, donde él cuenta desde su punto de vista, y el mismo gobierno lo amenaza por haber revelado secretos. Y igual todo lo que es allá, el talibán y demás, lo amenazan de muerte, tuvo que pasarse de cambiar el nombre, mudarse, etcétera, etcétera. No sé si ese es el que se llama Mark Owen, si no me equivoco, el autor, pero yo creo que a partir de ese libro fue cuando empezaron a tener que poner políticas de que quien quisiera hacer un libro basado en operaciones o en historias reales tenía que pasar por un proceso de aprobación, y yo creo que fue a partir de ese libro. Yo lo tengo en audiolibro, si les interesa ahí les voy a dejar un link para que lo puedan bajar. Sí, a veces inglés, hay que entender, ¿verdad?, esa parte política y ese control que se intenta de la información, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad?, la información es poder, y a veces tal vez nosotros pues como simples mortales no entendemos que hay cosas que sí se mueven, ¿verdad?, a ese nivel, y que hay que tener cuidado. Me imagino cómo lo manejan, pero bueno, esta de los soldados de Benghazi, Esteban, para mí, de nuevo, una muy buena película respecto a entretenimiento, las escenas de combate y el realismo que ellos intentan implementar, ¿verdad?, por la parte de los testimonios de los involucrados, porque sí hubieron en la producción involucrados que estuvieron también dentro, ¿verdad?, de lo que fue el evento. Muy polémica también porque aparentemente como que la CIA se quiso sacudir, ¿verdad?, con esos temas, con en realidad cómo había sido lo que es las órdenes, y ya hubo ahí como una cierta confrontación con respecto a lo que son las declaraciones o la información por parte de algunos de los operadores, ¿verdad? Que cabe rescatar que ellos no eran activos dentro del ejército en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Eran personal ya retirado, eran contratistas, lo que le llaman contratistas militares. De hecho, habían de varias ramas, de varias unidades. Creo que había en Navy SEALs, había un Ranger, eran como decimos nosotros, un rejuntado. Es correcto. Contratistas que estaban dando servicio. Que a final de cuentas, eso también habla mucho de lo que se intenta hacer un tema de estandarización, ¿verdad? Porque eran personas que, si bien trabajaban juntas, pues necesariamente no eran de la misma unidad y tal vez nunca habían tenido que trabajar en un combate propiamente real, ¿verdad? Y cuando pasa esa situación, pues aflora lo que es en realidad el instinto y todo lo que es el entrenamiento dentro de una misma doctrina, en este caso la
la estadounidense, ¿verdad? Entonces, porque ellos mismos también hablan en el momento de la película de cómo se, ¿verdad? Prácticamente todo fluyó y por eso fue que le pusieron a hacer frente como a ese evento. De la parte de esta francotiradora, Eric, también importante o interesante comentarle a la gente cómo a veces se espera o se cree que es que un disparo en larga distancia es totalmente otro mundo comparado al tema de lo que la gente podría pensar que sea cacería o lo que sea la parte deportiva. Por eso es que se le da también tanto peso a lo que hizo esta persona, porque fueron tiros comprobados y realizados en combate. Entonces, pues más allá del tema de las medallas y muchas cosas, o sea, sí se reconoce que fue una persona que todo eso lo hizo bajo presión, en un entorno muy hostil, ¿verdad? Y en un combate real en donde no era solo disparos de aquí para allá, sino que incluso narra cómo había cierta competencia, ¿verdad? Con un francotirador, en este caso un talibán, si no me equivoco, que también estaba ahí como dándoles cacería a ellos, ¿verdad? Tenía precio la cabeza de él en esas operaciones. En el audiolibro que fue el que yo escuché, él narra cómo incluso él, dando servicio en una unidad, creo que fue en Polonia, no recuerdo muy bien, cómo uno esperaría que ellos, pues al ser especialistas y dentro de las unidades élite de Estados Unidos, ¿verdad? Pero que también ellos llegaron a aprender mucho de cómo se opera en esas zonas, ¿verdad? Porque era era Estados Unidos en un conflicto, ¿verdad? Que era prácticamente nuevo, ¿verdad? Estaban viendo a ver qué era lo que estaba pasando y con toda la excusa que tenían del tema de la invasión que hicieron en Irak y demás. Entonces el audiolibro también ahí, recomendárselos a la gente porque tiene detalles que la película no narra. Obviamente no va a dar tiempo para tanto, pero sí, las dos películas para mí, siempre que yo las veo, me las vuelvo a tirar. Sí, otra película muy buena que igual basada en hechos reales y que es exactamente la misma temática. SEALs, tiros a larga distancia, tal vez no un contexto de guerra, es la de Captain Phillips. Ajá. Muy buena, digamos, y cómo en esa operación y el tiro a larga distancia, en el mar, etcétera, etcétera. De hecho, Owen, que fue uno de los que participó en la operación para eliminar a Osama Bin Laden, también estuvo Y uno de los que estuvo en la de Benghazi estuvo en el rescate del Capitán Phillips. Fue el que hizo el disparo para liberar al Capitán Phillips, que si no me equivoco fue uno de los personajes que murió. Fueron 3 disparos. En el evento de Benghazi. El que murió en ese evento estuvo en ese rescate del Capitán Phillips. El que hizo el disparo. El que hizo el disparo. Es que fueron 3 disparos. Fueron 3 disparos al mismo tiempo. No sé si fue uno de los que hizo disparos en esa operación fue uno de los personajes que murió en el evento de Benghazi. Sí, es interesante. Entonces sí, ahí les queda la de Capitán Phillips para que la vean porque es interesante. Es buenísima. Sí. Todo eso es el equipo 6, el Team 6, ¿verdad? Sí, y fue una operación real, fue un evento que realmente sucedió. Entonces, que de hecho, para tener contexto la gente, disparar un rifle con una mira telescópica, estando en una posición todavía cómoda, ya de por sí se las trae. Y los disparos que hicieron esos más en el mar fue increíble. Sí, fue un tiro sobrehumano, todavía recubierto con mucha suerte y fortuna y de todo, ¿verdad? Porque ahí, sin lugar a duda, obviamente resalta la habilidad de ellos, pero ellos mismos, muchos de estos francotiradores, ellos cuando dan declaraciones dicen que mucho influye también el momento, o sea, sí tienen que tener cierta suerte para lograr esos disparos. Obviamente, sumando la tecnología, la formación, la destreza que ellos tengan, todo eso suma. Pero si llega a haber un punto, hace poquito estaba escuchando las declaraciones de este francotirador, fue ucraniano el que hizo el disparo, ahorita actualmente ya con el récord más largo, o fue por parte del ejército ruso, creo que fue ruso, ya ese récord se batió, porque lo tenía un francotirador. ¿No era un canadiense el que lo tenía? No, ya ahora en el conflicto de Ucrania y Rusia hay un disparo comprobado con una baja más lejos. ¿De cuánto? No recuerdo de cuánto, pero sí estamos hablando de más de 2000 metros, ¿verdad? Y lo sobrepasó al tiro de este muchacho, el canadiense, que también se supone está activo ahorita en esta parte de Ucrania, ¿verdad? Y parte de las declaraciones que ellos siempre dan, pues es eso. O sea, no es que ellos jueguen de humildes, es que en realidad están diciendo muchas cosas. Usted puede hacer el mismo disparo 10 veces en la semana,
pero no sabe usted cuántas veces ese disparo en realidad pues va a caer. Sí, hay muchos factores, ¿verdad?, que influyen en él. O sea, factores ya fuera del control de ellos, de sus cálculos y de muchas cosas que en realidad influyen bastante. Pero bueno, ahí les queda esas, yo creo que les queda para analizar. ¿Cuál es la segunda? La segunda categoría era ficción. Película de ficción. Película de ficción. De acción, ¿verdad? Estamos hablando de combates, armas, porque si no, dice, no me van a salir con el... Avengers, sí, puede ser, ¿no? No, o el, ¿cómo se llama? Notebook, aquella, la romántica. No me salga con eso. El diario de una pasión. Pasión. ¿Cuál será? Película favorita de combate, totalmente de ficción, dijo don Esteban Murillo. Milla 22. Mark Wahlberg. Una película que tiene como una ensalada de frutas de muchas cosas que van en torno a lo que es pues un equipo, digamos, no sé, una operación ahí que se las traía. Aparentemente un agente de la CIA, ¿verdad?, que se le encomienda una misión y que obviamente siempre todo se complica, ¿verdad? Pero me gustó mucho el tema de cómo involucran temas de tecnología. Hay algunos guiños en la parte táctica que de verdad, o sea, hay que ponerle atención y si usted los logra detectar, dice, ay, pucha, algo he aprendido, ¿verdad? Usan mucha tecnología. El tema de las comunicaciones es muy importante en lo que es el desarrollo de las operaciones de ellos. El tema de la inteligencia, cómo manejan el tema de la inteligencia, y si tiene algunas escenas de acción. Hay persecuciones, obviamente disparos, hay algunas partes ahí muy buenas, dentro de todo obviamente el desarrollo de la parte de la ficción. Entonces a mí me gustó mucho. De hecho, la comparo, incluso tiene algunas comparaciones ahí con una película que voy a mencionar ahora más adelante, que sí pasó en la vida real, pero que obviamente ellos pues, le meten ahí toda la salsa, ¿verdad?, de Hollywood. Entonces me gustó mucho. Tiene de todo lo que usted quiere ver en una película de acción, ¿verdad? Tiene ahí espías, tiene enfrentamientos con armas, tiene enfrentamientos cuerpo a cuerpo, tiene persecuciones, o sea, completa, o sea, es un buen menú. Si quiere ver una peliculita ahí entretenida en la parte de acción, eso sí es ficción, Milla 22, Mark Wahlberg, muy buena. Usted sabe que yo no la he visto tampoco, esa película. Ya sé, ¿en qué estamos? ¿Qué es? Sí, muy largo los gustos, ¿no? Paso muy ocupado yo. Ok. La mía es muy obvia, pero tengo mis razones, y es John Wick, la primera de John Wick. La primera de John Wick, por varias razones. Esteban, pero usted sí sabe que John Wick no existe, ¿verdad? Estamos en las de todavía basadas en historias reales, ¿verdad? O sea, no me diga eso, no me diga eso. O sea, yo he visto a Keanu Reeves disparando en el polígono. Es ciencia ficción. Pero es imposible lo que él hace. No, vea, es que ahí voy, vea. Hay que suspender un poco la realidad. Hay que abrir la mente. Sí, abrir la mente al universo de Hollywood. Okay. Pero lo que ese mae de Keanu Reeves hace en las películas, él lo entrena en la vida real. Entonces todos hemos visto a él disparando en el polígono, manipulando armas, y lo que él hace en la película lo hace en la vida real. El entrenamiento de artes marciales, él lo hace en la vida real. Entonces todo lo que él hace ahí, él lo puede hacer en la vida real. Obviamente ya no es lo mismo en una casa y que está diciendo, ¿verdad? Que le entren 4 personas y pretender que va a salir Keanu Reeves en las noticias de que Keanu Reeves mató a 7 personas dentro de la casa. No, obviamente no. No, porque el mae tiene unas monedas que llega la gente a limpiar y no sé. Bueno, eso sí yo no sé. Pero esto fue, les voy a explicar por qué para mí John Wick sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la primera película? Perdón, paréntesis. Que quede claro, ya estamos opinando de películas de ficción, ciencia ¿verdad? Ficción. Sí, no se vayan en el viaje porque después ya nos queman, sí, después dicen, ¿de qué es que estamos hablando? Que eso es real. Okay, ¿Ustedes se acuerdan cuando salió la primera película de Rápidos y Furiosos, verdad? Que también dañó mucha gente. Que fue un boom. ¿Y por qué fue un boom? Porque esos maes... Hubo mucha gente que ya no podía dormir, el escándalo, de los hueputas roncadores. Bueno, ¿por qué fue un boom? Porque la película presentó dentro del universo de Hollywood cosas que el ciudadano común podía tener o tenía, como era que la cuadrilla de los asaltantes iban
en Honda Civics, común y corrientes, que cualquiera podía ir y comprarse un Honda Civic. Entonces, claro, empezaron a salir todo el mundo con los Honda Civic porque eran varas que uno veía en la película y decía, uy, mae, qué tuanis, ese carro yo lo puedo tener. Ajá. Yo puedo tener el carro que estoy viendo, a diferencia, por ejemplo, de ver una película de James Bond, que un Aston Martin o un Jaguar o carros que uno dice, sí, mae, qué tuanis, pero en mi vida voy a tener un carro de esos. Por eso fue que la primera película de Rápidos y Furiosos pegó tanto. John Wick hace algo similar. El mae tiene cuando el mae va a que le muestren las armas y el mae empieza a hacer un repaso de las armas, el mae empieza a hablar. Yo no soy muy pro Glock, los que me conocen saben que no soy muy fan de las Glock, pero el mae empieza a hablar de armas que cualquier mortal puede tener. For the German varietals, but I can wholeheartedly endorse the new breed of Austrians. Glock 34 and 20 strips. Flared magwell for easier reloads, and I know you'll appreciate the custom porting. What's next? I need something robust, precise. Robust, precise. AR-15, 11.5-inch, compensated with an iron-bonded bolt carrier. Trigicon AccuPoint with 1.6 magnification. O sea, son cosas que están al alcance de cualquier persona. Entonces, sí, que sí existen, digamos, el punto que, ajá, existen, que sí existen. Sí, y es una de las razones por las cuales ya las últimas películas de John Wick no me han gustado tanto, porque ya están metiendo las de Taran Tactical, que son armas de $5,000, $6,000, $7,000 que uno en la vida nunca va a llegar ni a ver. Pero que ni sí a tocar. existen. Sí existen, pero ya la munición la aliento de dragón ya no, ya eso sí, ya ya eso cuándo va a tocar un arma aquí en Costa Rica de Taran Tactical. Pero en la primera, el mae usa Glock 17 y Glock 34. Yo he disparado Glock 17. Se me hicieron unas ampollas ahí y todo, pero la he disparado. Y hay gente que tiene Glock 17. Entonces uno dice, mae, qué chiva. Cosas que están al alcance de cualquier ser humano están en ese universo de John Wick. Entonces, eso por ese lado. Y por otro lado, la manipulación de armas, que yo creo que fue una de las primeras películas en las que a la gente realmente se le acababan las balas, ¿verdad? Que la realidad, el mundo de Hollywood es, agarro una pistola y disparo y hago 30, 40 disparos y nunca se me acabaron las balas. Pero tarde, pero igual se le acababan. Pero o sea, ya había matado a todos, pero se le acababan. Y tenía que resolver, y tenía que recargar, y tenía que ver cómo hacía. Y si no podía recargar, andaba una pequeñita de respaldo, ¿verdad? Sí. Entonces, son varas cosas, disculpen el coloquialismo, ¿verdad? Okay. Que en la mayoría de películas antes de John Wick no se veían. Sí, sí. Entonces, esa manipulación real que partió de todo el entrenamiento que ellos tuvieron que hacer antes de la película y que en la película se ven, por ejemplo, cuando hace una recarga de escopeta, y como él hace la recarga de 4 tiros de escopeta en una escopeta. Eso es dificilísimo y ese man lo puede hacer, él lo entrenó y usted lo ve en videos ahí en YouTube, el man haciendo eso, se pone la escopeta y mete yo con costo logro meter 1 y ese man agarra y mete 4 de un solo así como si nada, pero eso es puro entrenamiento y eso él lo traslada obviamente al mundo fantasioso de John Wick. Entonces hay que suspender la realidad un poquito de uno lo que está viendo, pero la parte de manipulación de armas y la parte de armas yo creo que hay pocas que le han llegado a John Wick. Oiga lo que dice. ¿Quiénes son los instructores de Keanu Reeves en John Wick? Primero, Taran Butler, maestro tirador que se dedica a entrenar desde la película 1 a Keanu Reeves en tácticas de tiro, la manipulación de armas, y dice que es el mejor actor con el que ha trabajado en temas de armas. Perdón, y para hacer un paréntesis ahí, si quieren tirarse un buen reto, vean el video de ese match de Taran contra Vogel. Bob Vogel. Sí, son tiradores deportivos, ¿verdad? Sí, Taran. sí, pero él sí, ya ahora yo creo que ya él no está tirando activamente, pero en su momento hacen todo lo ganaba. O sea, para tal vez la gente que no está tan metida en armas, hacen cosas sí muy sorprendentes. Muy rápido. Sí, muy buenos, o sea, muy precisos, muy rápidos, o sea, son élite. Chow Ryan, un SEAL de la Marina que entrena a Keanu Reeves en combate y en técnicas de manipulación y disparo de armas de fuego. Un SEAL. Y Patrick Murphy, que es el entrenador personal que también trabaja con él en todo lo que es su preparación física
los saltos, los brincos, las acrobacias y también con la manipulación de armas. Sí, las películas donde un actor se compromete y entrena y lo preparan para el rol, es que es muy diferente. Era una película donde uno ve que es un mae que lo pusieron el día que llegó a grabar, le dieron una pistola y dijeron, vea, eso se hace así, vea a ver qué hace. O que ponen dobles. O que ponen dobles. O que juegan, por ejemplo, hay una película que es con efectos. Con efectos o con edición. Por ejemplo, a mí una película que me gustaba mucho era Taken, la de Liam Neeson, que le secuestran a la hija. Ya luego me puse a analizarla y lo que hacen es un montón de cortes de edición. Entonces hacen, por medio de un montón de cortes de edición, hacen ver que el tipo está haciendo malabares, rapidísimo, artes marciales y todo. Salta una cerca, pero es que claro, se lo agarran, lo cortan en medio del salto, lo ponen del otro lado, cortan cuando cae. En cambio es diferente ver una persona que se ve, porque es una toma, y hay una, yo creo que no es en la primera, creo que en la segunda hay una toma que es una secuencia sin cortes, del mae disparando, manipulando y haciendo todo lo que se ve que él está haciendo ahí en una sola secuencia. Y eso es puro entrenamiento. Puro Tom Cruise. Sí. Tom Cruise es otro también, sí. Aplaudir la habilidad de Keanu Reeves en las películas. Y pues sí, obviamente hay que hacerlo porque el mae se ve que entrena. De hecho, digamos, ahí el mae entrena jiu-jitsu brasileño. Tiene otros asesores ahí en la parte de cuerpo a cuerpo, en la línea de Krav Maga. Y el mae, o sea, sí le mete al entrenamiento y le mete fuerte. Se ve que es de los más que se disciplina mucho. Que ese es, yo entiendo el resumen de lo que dice Murillo, ¿verdad? O sea, es un mae, es un actor que se disciplina mucho para lograr ejecutar la dificultad de esas escenas que siguen siendo ficción, que en la vida real, pues muchas de esas cosas no van a salir tal vez como salen en la película, pero que sí, o sea, definitivamente John Wick entretiene, ¿verdad? Y para mí es el ¿cómo se llama este mae? El que mucho vacilan con Walker Ranger de Texas, Chuck Norris. El Chuck Norris de nuestra generación, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Y fijo, Keanu Reeves tiene armas propias. Sí. Y fijo, se ve que le gusta digamos, el tema de disparo. Sí, ellos van, de hecho, ahora, después de ese boom de Keanu Reeves en el campo de tiro de Taran Butler, ahora muchos actores van ahí y hay videos de actores, de gente reconocida, ya disparando ahí, algunos por entrenamiento y algunos solo por diversión. Y ya se puso de moda. Por ejemplo, el actor que hace la serie de Punisher, él dispara muy bien también y él se entrena con él. Series no, ¿verdad? Ahorita. Pero no vamos a entrar en series todavía porque eso es para otro episodio. ¿Está bien? Don Eric. Bueno, la mía, de igual, ciencia ficción, pero me ha gustado mucho a lo largo del tiempo, inclusive, y seguimos esperando a que continúe ahí la saga. Son las que hace Matt Damon. Bourne. Propiamente la saga de Jason Bourne. No creo que tengamos más, ya está viejito Matt Damon. No crea, ahí va a salir algún hermano, un hijo o algo así, que no va a ser el mismo, pero yo creo que sí le da para una más. Pero es que si nos vamos a eso, vea Denzel Washington haciendo el justiciero todavía. Entonces, no, tal vez sí, si le pone y se prepara, yo creo que sí le sale otra. Duro de matar, ¿cuántas no hizo? Ya está viejito ya y tiene demencia, pecado. Ahí está Duro de matar. Sí, bueno, las escenas, ¿verdad? O sea, 100% ficción, un poco exageradas, pero sí todo el tema de la defensa cuerpo a cuerpo, el combate, el uso de las armas, la estrategia, el espionaje, todo eso creo que a los que nos gusta todos estos temas son películas que tienen mucha referencia y que motivan o no motivan, creo que despiertan ciertos sentimientos ahí en todos los que las vemos. La 4 que es como una paralela donde no sale Matt Damon, sino que sale Jeremy Renner. Esa creo que bajó un poquito ahí el nivel. Sí, pero es otra historia también. Es en el mismo mundo, el mismo universo, pero es otra historia. Pero es algo curioso porque en las películas de Bourne, las tres de esa secuela inicial son buenas. Que es algo que no suele suceder cuando se hace una película y luego se saca otra y otra. Siempre, en alguna de esas cadenas siempre uno dice, ya. Por ejemplo, en John Wick, para mi pesar, ya después de la 2 ya va puesta abajo. Pero en las de Bourne, para mí todas las primeras, la trilogía, para mí son muy buenas. A mí tengo que confesar mis pecados, no las he visto todas. He visto extractos, sí, pero es que, ¿sabe qué es lo que pasa?
que yo a veces soy como muy cuadrado porque digo yo, si me voy a sentar a ver una saga, es con tiempo. Y la ve toda. Sí. Porque tal vez no agarré el momento en el que me pasó, qué sé yo, con Juego de Tronos, ¿verdad? Al principio era todo el mundo viéndola y esperando el capítulo. No, yo al tiempo fue que ya se terminó las temporadas y todo y yo comencé a verlas. Pero ahí sí me senté como a hacer la tarea, pues entonces no he tenido el chance de verlas. Pero ahí sí, yo creo que son de las películas ahí como de culto, ¿verdad? Se vuelven películas de culto de... Sí, como obligatorias ahí. Y como... fue una de las primeras películas que nos puso, digamos, ese mundo del espionaje y todo eso. A mí lo que me cuadraba y lo que... Bueno, perdón, después de 007, ¿verdad? Que... Después de 007, sí, pero es un tipo de espionaje diferente. Es algo más como la CIA. Y ya más actualizado, o sea, ese es el punto que ya se... Digamos, como él demostraba, y fue de las primeras películas que yo recuerdo que ponían sobre la mesa el tema de la conciencia situacional que tenía el personaje, ¿verdad? De cómo él hacía lecturas de entornos y recordaba cosas y veía cosas. O sea, hay una escena muy buena en el restaurante cuando está hablando con Mari que le explica, ¿verdad? Que es lo que él siente, porque estuvo en coma, pero no sabe realmente quién es. I come in here, and the first thing I'm doing is I'm catching the sight lines and looking for an exit. I see the exit sign too. I'm not worried. I mean, you were shot. People do all kinds of weird and amazing stuff when they're scared. I can tell you the license plate numbers of all 6 cars outside. I can tell you that our waitress is left-handed and the guy sitting up at the counter weighs 215 pounds and knows how to handle himself. I know the best place to look for a gun is the cab of the gray truck outside. And at this altitude, I can run flat out for a half mile before my hands start shaking. Y donde él habla de que sabe las placas de 10 vehículos que están afuera, que sabe cuál de las personas que están en el restaurante está lista para pelear o para el combate. En cuál carro de los que están en el parqueo puede encontrar un arma. Exactamente, toda esa visión que se tiene, ¿verdad? Del entorno y demás, eso, de verdad que eso despierta mucha curiosidad. Y él entrenó bastante en la parte de artes marciales también. para esa película. Entonces tiene las secuencias de acción, también tienen esa sensación de realismo. No son como esas películas que uno le pegan un puñetazo y ya cae el malo. No, son pleitos que uno dice, bueno, está bien hecha esa coreografía y todo, pero... Para los que les gusta la saga de Jason Bourne, y si tienen la oportunidad algún día de ir a viajar, ¿verdad? En el estudio Universal, en los parques temáticos, precisamente en el Universal, ahí hay un teatro donde se pasa todos los días, varias veces al día, escenas de la película, pero con personajes reales y con explosiones. Es toda una recreación real y es bonito. Ahí está el Mini Cooper, por ejemplo, de la 1, donde se hace la persecución increíble, digamos, de las mejores persecuciones catalogadas en el cine. Y un montón de artefactos ahí para los que les guste eso. Ahí están todavía presentados y está permanente. Interesante. Ya me dieron ganas de verlas otra vez. ¿Cuál sería te voy a hacer la tarea. Este año no pasa que me tiro la trilogía y lo conversamos. Tercera categoría, don Esteban. Secuencia o escena de una película de acción. Ok, y en este caso ahora sí es abierta, ¿verdad? Puede ser real o puede ser... Puede ser de lo que sea o de otra película, de las que ya mencionó o de alguna otra película. Okay. Entonces, yo voy a escoger una película reciente, salió este año, se llama Warfare, ¿verdad? La estoy pronunciando bien, don Esteban, ¿usted me corrige? Warfare. Perdón que no mastique también el inglés. Hace referencia a un equipo SEAL que está desplegado en una operación, si no me equivoco es en Afganistán. La película se desarrolla pues prácticamente en una sola escenografía. En realidad no hay mucho desplazamiento, no hay muchas... la película no hace referencia a persecuciones o a desplazamientos en ciudad como tal, sino que habla mucho del tema del combate urbano llevado a lo que fue la realidad, ¿verdad? de esa situación. Pero la película contiene algunas escenas en las que uno pensaría que por estar hablando de un equipo SEAL, ¿verdad? Te están hablando de superhéroes como típicamente te lo hace ver el cine estadounidense, en este caso Hollywood, ¿verdad? No, los plantean desde una posición en la que muchos personajes tienen miedo, en las que a pesar de ser especialistas,
no saben cómo actuar o actúan de formas en las que tal vez no sería la forma esperada por parte de sus compañeros. Entonces tiene hay una suma de elementos que más allá de uno consumir, mira, sí, son ese super soldado, ¿verdad? Que no se equivoca, que no falla los disparos. Tiene algunas secuencias ahí muy buenas. Esa película salió este año. Digamos, dentro de las escenas que me gustaron ahí dentro de la casa, cuando ellos están propiamente en contacto con algunos, ¿cómo se llama? Talibanes, hace algunas referencias de lo que es combate real, ¿verdad? ¿Qué podría esperar una unidad de esas, ¿verdad? A pesar de estar muy bien entrenados y con recursos, y también incluso en la atención de heridos, o sea, cómo reaccionan ellos ante algo que tal vez no se esperaban. Me gustó mucho. Entonces se las dejo como recomendación. Tiene muy buenas críticas. Es de este año, si no me equivoco. Sí, acaba de salir. Sí, y a pesar de que acaba de salir, tiene muy buenas críticas. He visto ahí como que ya he visto ahí como opiniones de gente que también le gusta ahí esos temas y todo, que está muy bien calificada por lo mismo, porque ya no es nada más otro ahí, ¿verdad? Otro, no sé, comida rápida de escenas de acción, sino que y está basada en una situación real de una unidad de los SEAL que sí pasó. Entonces tiene una dedicatoria ahí y demás. Entonces esa sería la tercera nominación, dijo don Esteban. Yo tengo que ver todas las que he hecho Eduardo, no he visto ninguna de esas. Pero esa es muy reciente, esa no la he visto, pero la tengo en lista ahí. Mi escena de combate o de acción es de la película Hit. Hitch. No, esa no, esa es otra. Hitch es otra cosa. Hit de Al Pacino, Robert De Niro, que era una cuadrilla de asaltantes de bancos. Okay. No me digan que no la he visto. Sí, si obvio. Cuidado, no la he visto. Sí. Y es la escena del tiroteo. ¿Ah? Es la escena del tiroteo afuera del banco en Los Ángeles. Y es una escena que tiene varios datos interesantes. Perdón, Esteban, por un tiempo yo creí que esa película estaba basada en hechos reales. Es que el tiroteo asemeja mucho un tiroteo que hubo en algún momento en North Hollywood, creo que fue. Entonces, en algún momento se confundió que tiene alguna similitud, pero es un relato totalmente ficticio. Sí. Pero tiene algunos datos interesantes. Cuando las personas que han visto esa película, han visto esa escena, se acordarán que el sonido del tiroteo es muy envolvente. No es igual a un tiroteo que uno ha visto 1000 veces en películas de asaltos. Y eso tiene una decisión del director, que el director se llama Michael Mann, y el director de esa película, casualmente a él, bueno, ya casi voy a tocar eso, pero una de las razones por la que esa escena es muy diferente es porque en las películas normalmente cuando se graba una escena de tiroteos, se graba la escena con armas, digamos, de salva, ficticias y todo, y luego en postproducción se agregan todos los sonidos, se agregan todos los disparos. Entonces todo lo que uno ve en la película es agregado posteriormente. Entonces si la persona que trabaja en esa parte es muy bueno, pues se va a percibir tuanis, pero en la película como tal no usaron ese trabajo postproducción. Uh-huh. Lo que hizo el director fue que puso micrófonos en todo el set no era un set recreado, era en las propias calles de Los Ángeles. En toda el área donde iban a estar grabando colocaron micrófonos para captar los sonidos de las armas que ellos estaban utilizando, que son armas reales, pero con munición de salva. Entonces obviamente no era munición real, pero el sonido de los disparos, al ser armas reales y ser munición de salva, es completamente como hubiera sonado en la vida real esa situación. Entonces cuando uno oye esa escena o ve esa película, el sonido que genera ese tiroteo es completamente diferente a lo que se puede escuchar en cualquier otra película donde haya un tiroteo. Y es porque el sonido es el sonido real de lo que ellos hicieron en ese momento, de lo que estaban grabando. Gunfire downtown was truly horrifying sounding.
and because of the skyscrapers everywhere, it was just deafening, and it would hang in the sky for maybe like 8 or 10 seconds. We used 800 to 1,000 rounds per take when we had the cops and our criminals going at each other. I mean, it was quite an amazing sound. In what we do, we replace everything. In movies, every sound you hear is there for a reason. So we were mixing in 3 stages simultaneously. And the pre-dubs of all the effects for that reel with all the gunshots came to the stage, and Michael said, "That's not the gunshot." And everybody was in shock. And he said, "How can you not, what don't you like about it?" And I knew what he didn't like about it because I was on location, was that it was horrifying sounding. So the big gun shootout that you hear in the movie is all production sound. Nothing artificial or could come close to delivering the fear of the sound that the full load made moving through those automatic weapons, and the way the sound ricocheted off the walls of the buildings of an empty downtown. You couldn't manufacture the original sound. It was quite. Eso es un dato interesante. Otro dato interesante es el entrenamiento que ellos llevaron de armas previamente. El director, se llama Michael Mann, es el mismo director de la película Colateral, que era la que estábamos mencionando ahora, de Tom Cruise y Jamie Foxx, que a él le encanta mandar a los actores a entrenar con las armas y a capacitarse en la manipulación de armas durante meses antes de la grabación de la película. Entonces, en esa escena, hay una escena muy particular que es Val Kilmer, que en paz descanse porque murió hace poco, ¿verdad? Val Kilmer hace una recarga de un arma. Él está utilizando, si no me acuerdo, es un M4, y hace una recarga, y es la primera vez que en una película se ve una secuencia de principio a fin de un actor haciendo una recarga de un arma larga. Entonces se ve donde él está disparando, se ve donde él se queda sin balas, se ve donde se cubre detrás de un carro, se ve donde hace el cambio de cargador, alimenta el arma otra vez y empieza a disparar, y él captura toda esa secuencia. Y es interesante porque dicen que esa escena se las ponen a los reclutas de los Marines y de otros cuerpos de unidades militares, y se las ponen al principio, digamos, de la capacitación, y les dice: si ustedes no llegan a poder manipular un arma como ese actor, mejor sálganse y dedíquense a otra cosa. I heard something was very flattering, that there's a shot where I run out of bullets and I change the mag and I go back to firing. I think it's the Marines. They show the clip telling those maggots, if you can't change your clip as fast as this actor, then get out of my army. Everything you see on the film was done live on the ranges in Orange County, on the police ranges. It was basically 3 months of training, slowly building up, so there'll be 3 or 4 of them on the range, actually firing really close up, moving around, and hitting targets as well. I was able to build the actual street to scale. We're using flats on the sheriff's ranges and train the guys to actually do everything they do, moving from station to station. I wanted everybody really well trained so that they felt that they could actually do what the characters in this film do, because actors responded in a very big way. Mick Gould and Andy McNabb designed the curriculum by which Val Kilmer and Bobby De Niro and Tom Sizemore would acquire the skills that they had to acquire, and then it was a different curriculum for the cops. La forma en la que ellos se desplazan, usan fuego de cobertura. Entonces un malo está disparando y el otro, y le dice corra, y él lo cubre con los disparos, el otro corre, llega hasta donde él y él se vuelve para que el otro corra. O sea, hacen desplazamientos que se ve que hubo mucho entrenamiento de fondo. Entonces es una escena de una película que en general es buenísima, pero esa escena en particular, cualquier fanático de armas se va a acordar de esa escena. Y no se puede, a mí me encantó mucho esa película, la escena del restaurante cuando habla Al Pacino con Robert De Niro. Que no fue ensayada. Okay. Dato interesante. Ya que estamos hablando de datos interesantes, esa escena no la ensayaron, y creo, no sé si fue Robert De Niro o Al Pacino, que fue el que le dijo al director que no le iban a ensayar, porque como era la primera vez que esos dos personajes se conocían, querían que al momento de grabar fuera
orgánico, y que si la ensayaban antes no iba a salirles igual, entonces la hicieron sin ensayar esa escena. Sí, aparte de que esos dos señores, ¿verdad? Y claro, de la actuación, yo creo que ese comedor existe todavía y uno puede ir y tomarse fotos ahí donde se grabó la película, y es un lugar para ir y comer y todo. ¿Qué nivel de escena es el restaurante? Toda la película tiene unas escenas, la del asalto al camión blindado también, cuando lo golpean creo que es un camión de basura, si no me equivoco, el que utilizan para volcarlo. Sí, de hecho, incluso como ellos usan contrainteligencia, porque también cuando llegan, ¿verdad?, que les están dando seguimiento y Al Pacino se da cuenta que más bien es a ellos a los que están, ¿verdad?, colocando en un lugar para darle seguimiento. O sea, tiene muchos matices. Sí, es una ahí, película con muchos matices, sí. Pero esa escena esa escena es de agarrarla y verla, si tienen de esos parlantes que tienen así como en la casa, que uno pone por todos lados, un sonido envolvente. Y ponerla a todo volumen, suena como realmente suena un tiroteo en la vida real. Entonces esa es mi escena de acción, mi secuencia de acción. Don Eric. Bueno, yo escogí esta porque la vi hace muy pocos días y me llamó mucho la atención. Es un documental, no es película, no es ficción, es dentro de esta rama de los documentales y se llama Cacería Implacable, el atentado de la Maratón de Boston. Es un documental, es reciente, tiene menos de 2 años, en el 2023, y relata en contexto lo que sucedió en la Maratón de Boston, que fueron unos terroristas que colocaron 2 bombas y que explotaron. Todo eso, digamos, y ya han habido películas, documentales, pero todo lo que se genera después para lograr encontrar a estas personas, sumamente interesante. No quiero, digamos, como hablar mucho de esto, pero ojalá la puedan ver, es increíble, digamos, todo el despliegue. Está en Netflix. De hecho, Mark Wahlberg tiene una película respecto. Ajá, él tiene una desde el punto de vista de policía, digamos, correcto. Es muy buena también. Pero toda esta investigación, escuchando al director del FBI, escuchando al jefe de la policía, escuchando a las familiares de las víctimas, escuchando al mejor amigo del terrorista, le da una carnita, ¿verdad?, como decimos por acá, un poquito mayor. La escena, para no contar mucho, es una escena donde logran ubicar a los terroristas que están dentro de un vehículo. Uno de ellos huye, sale corriendo. Los oficiales de policía de Boston, más el FBI, más SWAT, hacen un despliegue impresionante donde o sea, totalmente revisan casa por casa en Boston, o sea, específicamente en una localidad en Boston, y ¿verdad?, ver las imágenes donde entran a la fuerza a las casas, o sea, como Bukele, digamos, pero militares, a la fuerza. Es impresionante. Hay una escena donde los logran ubicar, van en persecución, uno de ellos sale corriendo, le disparan en varias ocasiones, como en 50 tiros, cae uno de los terroristas, el otro se monta en el vehículo, tiene el vehículo encendido y hay 200 policías apuntándole. Pero, como sucedió aquí en Costa Rica, unos alrededor de los otros, hace un círculo alrededor del carro. Y, ¿verdad?, después de intentar hablar con megáfonos, con estos altoparlantes, y el terrorista no quiere, decide acelerar el vehículo a gran velocidad y empiezan los disparos. Más de 150 disparos al vehículo. Este terrorista le pasa por encima al otro terrorista que está en la calle, está vivo todavía el que está herido en la calle, le pasa por encima, lo mata, y después de esos 150 disparos logra recorrer cientos de calles manejando el vehículo. En otras palabras, no logran impactarlo a matar. Y después, bueno, se baja del vehículo, corre y se esconde en un bote, dentro de un bote en una casa, y revisaron todo Boston y no lo encontraron, y el bote estaba a 400 metros de donde había sido el tiroteo. Pero esa escena donde disparan muchos oficiales con armas largas, con pistolas, más de 150 tiros, y fallan o no le dan, digamos, letalmente, generó toda una controversia. De hecho, hay un reportero que dice que
que cómo era posible que policías, militares, equipos, fuerzas especiales hayan fallado un tiro de esos y que después, al día siguiente, en toda la revisión, habían balas alrededor de todas las casas, alrededor de todo el barrio. Mira, no se mataron. Tienen la foto donde ingresó una bala y dio en un espejo y el chiquito está en la cama durmiendo, ¿verdad? Y después de eso, que sucedió en el 2013, el atentado de Boston fue en el 2013, pero el documental se hace hasta el 2023, 10 años después. Después de eso, el periodista cuestiona la labor policial, narra que se necesita más entrenamiento para las fuerzas de policía de Boston, etc. Y se empieza a replantear un poco el tema de las capacitaciones en armas de fuego para los policías. Y lo digo porque tenemos ahorita a Estados Unidos como un referente. Y usted dice, ahí no es jugando, ahí están capacitados, todo. Pero en esa escena en específico, digamos, como que sí me llamó mucho la atención porque era un despliegue increíble y cómo no se le pudo dar a Eric, consulta, ¿esas escenas son recreadas? No, son escenas de las cámaras. De gente que estuvo grabando, es real, 100% real. ¿Y es una serie documental o es un documental de un Es un documental que tiene solo tres capítulos. Okay. Cada uno dura 1 hora aproximadamente. O sea, en 3 horas y 30 minutos pueden ver los 3 capítulos y de ahí los atrapa, ¿verdad? Desde el principio. O sea, no se le da tanto enfoque al tema de las explosiones, sino al tema, como dice el nombre, a la cacería que se le dio posteriormente. Después resultó que eran hermanos los terroristas, uno tenía 19 años, el otro iba a participar en... iba a ir a las Olimpiadas a representar a Estados Unidos como boxeador o como de lucha libre, y al final ya cuando estaba todo listo le dijeron que no, porque tenía descendencia, digamos, musulmana. Entonces él estaba muy enojado. Bueno, toda la historia, el trasfondo es muy interesante, pero en sí todo el despliegue y toda la voladera de bala, eso también creo que es una imagen que vale la pena ver. Interesante eso. Interesante. Vamos a hacer lo posible para ahí en la parte de la descripción dejarles links de todo esto, de lo que esté, ¿verdad? Lo que esté en Netflix o otras plataformas, para que si alguno no ha visto algo de esto, le eche una revisadita ahí en la parte donde se pone el texto del episodio, de ahí para dejarles los links para que se ahorren la buscada. Y además hagamos una cosa. Y que nos comenten cuáles son las de ustedes. Eso, y vamos a hacer una cosa. Pongamos la lista de las películas en comentarios en el post. Ajá, y que la gente le vaya dando like a cuál de las películas. Una votación. Sí, para que vayan viendo ahí, como digamos, comparación una a una, las de la vida real, las de ficción, ¿verdad? Y las escenas, que la misma gente vaya votando ahí. Y tal vez a través del canal, porque nosotros tenemos canal de WhatsApp, para el que no sabía, ¿verdad? En el canal de WhatsApp sí podemos tirar las portadas de las películas, para que no les cueste tanto, ¿verdad? Entonces que también ahí se metan al WhatsApp a buscar el canal de Cultura Defensiva, ¿verdad? Entonces ahí, para que no les cueste tanto. Yo creo que íbamos a dejar como algunas referencias, tal vez no comentarlas a fondo, ¿verdad? Pero por lo menos dejar las referencias. Es cierto, Esteban, nos iba a dar permiso de... ¿Referencias de qué? De lo mismo, de las películas, no. Porque a mí me quedaron varias por fuera, ¿verdad? Un montón. Bueno, yo voy a decir nada más así como por encimita, rapidito, vea. El último sobreviviente, ¿verdad? Mark Wahlberg. Ok, películas reales, una operación fallida de un equipo de fuerzas especiales de Estados Unidos, muy buena. Día de entrenamiento, me gustó mucho. Es una de mis favoritas. Es una película de ciencia ficción de Denzel Washington. Denzel Washington y Ethan Hawke se llama el más. Ok. Y de las escenas también favoritas, The Outputs se llama la película. Me gustó, muy buena. Y también The Kingdom, Jamie Foxx, ¿verdad? Y una escena que tengo que comentarla, porque ahora la estamos hablando, el Mozambique que hace... Ya me robó la escena. El Mozambique que hace Tom Cruise en Colateral. Que es dirigida por el mismo director de Hit. Sí, y esa sí la viste, hay un ¿verdad? video en YouTube buenísima, de Tom Cruise entrenando en un polígono para esa película. Para esa película y esa escena le quedó... En Mozambique creo que es 1.5 segundos. Sí. Lo que dura. Sí, muy bueno, definitivamente.
No era con silenciador. Yo creo que él solo usaba silenciador. No, yo creo que no. Hagamos una cosa, hay que llegar a ver esa película para ver. Y bueno, a mí se me quedó por fuera en las películas reales, se me quedó La Caída del Halcón Negro, que es basada en eventos totalmente reales. Igual la precede un libro, si pueden leer o escuchar el libro. Tiene mucha información también. Y la película como tal, personas que todo eso fue, no me acuerdo en qué año fue en los 80s, no preciso el año, pero personas que estuvieron ahí, que han dicho que igual que eso, a como se ve en la película, así pasó. Y una escena que se me quedaba por fuera, que es del único sobreviviente de Mark Wahlberg, la escena cuando están en el tiroteo arriba, digamos el tiroteo principal. También he visto gente que han estado veteranos de combate que han dicho que así, a como se ve en la película, es como se dan en realidad los enfrentamientos en zonas así, en zonas de ese tipo. Eso fue, si no me equivoco, en Afganistán. Pero he visto comentarios de gente que estuvo en combate diciendo que el realismo de esa escena como tal es ¿De cuál es la parte, Murillo? Cuando están en la montaña, cuando están todos los cuatro todavía juntos y se empiezan a enfrentar a los malos, por decirlo así. En ese enfrentamiento inicial y que ya empiezan a caer los de ellos de uno en uno, en esa escena de ese enfrentamiento es la que he escuchado gente decir que estuvo en combate y decir que el realismo es bastante atinado. Okay. Son películas que se nos quedaron por fuera porque solo era una y no podíamos elaborar mucho. Pero yo voy a dejar una, pero es que es así, es más, creo que van a llorar si las ven, pero es muy buena. No con Leonardo DiCaprio. Sí, el Titanic, no es táctica, pero sí es de respuesta a emergencia. Se llama Solo los Valientes. Es de un equipo de bomberos. Y es muy buena. Tiene mucho de lo que es el tema de la formación. Obviamente la gente que tiene alguna cercanía, se sabe que bomberos es equipos de respuesta muy disciplinados, ¿verdad? Muy, si se quiere, con una disciplina marcial, ¿verdad? Bien implantada dentro de lo que es la formación de ellos. Y esa película es muy buena porque tiene obviamente ese paralelismo, ¿verdad? De la parte humana, parte de lo que es en realidad solo hacer referencia a los bomberos. Es basada en hechos reales, ¿verdad? Y Solo los Valientes es peliculón de la parte de bomberos. Yo creo que sí pega entre las películas. ¿Algo más, don Erico? Estamos. Yo soy más de documentales, me gusta mucho, ojalá basados en lo más cercano a la realidad. Y hay muchos ahí. Me gusta mucho La Noche Más Oscura, es una película, pero también hay un documental, todo lo que implicó la cacería de Osama Bin Laden y todas esas operaciones especiales, principalmente de Estados Unidos, ¿verdad? Todas esas, cuando son desde la parte documental, creo que como que le hacen ver a uno lo que personas hacen, o sea, lo arriesgado y lo increíble que pueden hacer. Ahí es donde a veces también sí cabe la frase, Eric, a veces la realidad supera la ficción, ¿verdad? Sí hay cosas que uno dice, pucha, sí, ¿cómo harán, verdad? Para darle. Don Esteban, entonces, ¿qué es lo que tenemos aprobado para esta saga de entretenimiento? Ya hicimos películas. Series. Ok. Quedan series. Audiolibros. Libros y audiolibros. Okay, sí, en el mismo. Listo, excelente. Sí. ¿Y documentales? Documentales. Metemos allá la saga para... Hay un episodio que también teníamos por ahí, que era hablar sobre mitos de Hollywood. Okay. Mitos específicos de cosas que Hollywood nos vende y que todo el mundo lo ve en las películas y que creen que es verdad. Y que creen que es verdad. Como cuando una persona le disparan y sale... Eso es para otro episodio. 3 metros volando para atrás. Sí, bueno, ese es uno, pero hay otros más técnicos. Sangre. Hay otros más técnicos, pero ese es un episodio bonito también, porque ese también podemos poner escenas de películas donde se ven los mitos. Ahí y luego nos clavan los derechos de autor y todo. Pero les queda entonces el compromiso adquirido de nuestra parte de la gente, que vamos a hacer una saga, ¿verdad? De episodios de entretenimiento, entonces, ¿verdad? Sí. Ya arrancamos con películas y ahí después, unos episodios más adelante, vamos a tratar esos otros temas. ¿Y una película? ¿Nosotros? Vamos a hacer una película. Murillo, al Chile, ¿usted se apuntaría a hacer una película? Sí. Una autobiografía. Yo me apuntaría a grabar y editar la película. Pero a participar así, aunque sea de doble, no sé, usted pasa espavorido gritando.
¡Policía! Eso mejor lo hablamos después de ahí con más calma. Hay que hablar con mi representante. Ok, está bien. Frase, ¿verdad? Frasecita para hoy. Vamos a ver. La ficción. Dicen que cuando Esteban Murillo no permite hablar de temas que no están aprobados, no insista. Esa sería la frase del día de hoy. Mayo 2025. Bueno, ahí ya sabemos que el entretenimiento a veces no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Entonces voy a dejarles esta. Dice, a veces hago lo que quiero hacer, el resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Excelente. Y que nos dejen ahí en los comentarios cuáles son las suyas. Basada en hechos reales, ficción y una escena de secuencia Listo. de película. Estamos, señores. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. Saludos.